sé si coincidiré con el hermano Eduardo del domingo pasado. Estaba yo al mismo tiempo tocando un tema y me vino muy bien también. Lo he visto desde otro ángulo, tampoco es el primer, pero me fui, tuve toda la semana pasada, la anterior, mirando por la primera carta de Juan. Y si tuviera que ponerle un título, que me lo ha pedido ya mi hijo para el Telegram, le diría El gozo cumplido. Me llama mucho la atención esta frase del gozo cumplido que aparece en labios del apóstol Juan, nada más y nada menos que 4 veces, 3 en su Evangelio y 1 en la primera carta. En fin, como lectura primera, vamos a leer en la primera carta de Juan, vamos a hacer 4 versículos primeros. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Y aquí es donde yo me quedo con este versículo dándole vueltas y veo que Juan lo tiene en su boca muchísimas veces. Así que esta epístola de Juan, no voy a hacer una introducción a la epístola ni mucho menos, no es una carta normal, va dirigida a mucha gente, pero empieza diciendo lo que era desde el principio. Y ese es el énfasis que está haciendo el apóstol Juan, lo que era desde el principio, con el ánimo de que no se mezclasen doctrinas gnósticas que luego se iban a mezclar de una manera abundante. Entonces yo he descubierto tampoco sería la palabra. He sacado 3 principios, porque el apóstol Juan lo que hace mucho énfasis es que lo que se está diciendo a los oyentes de toda Asia que esta carta circularía, es que lo que les está anunciando es lo que era desde el principio, pero es que además lo han oído ellos, lo han visto al propio Señor Jesucristo, lo han tocado, y esto que conocen de primera mano, esto de lo que ellos son testigos presenciales, oyentes, participantes en la comunión con el Señor Jesucristo, es lo que le están anunciando a estos oyentes, con el propósito de que todo esto haga que el gozo de ellos sea completo. Y encuentro 3 principios que quiero enumerar de una manera rápida. Y el primer principio de principio, lo encontramos en Génesis, en el capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, pues ya tenemos el primer principio. Por esto el apóstol Juan está hablando lo que hemos visto desde el principio, lo que era desde el principio. Aquí se nos habla del Dios creador. Del Dios creador que crea un universo que quizá todavía no sabemos si es infinito, quizá Einstein ya lo tenía muy superado eso o no, pero un universo infinito que ha salido todo de las manos creadoras de él. Podemos preguntarnos si en otras galaxias, en otros planetas,
no lo sé, hay habitantes. A mí esto ahora no me quita el sueño mucho. Hubo una época por los años 80 que me interesé por la ufología, pero eran las tonterías de la juventud. Si no eras revolucionario, tenías que ser ahí otra cosa. Y recuerdo que aquello preocupaba, pero ahora a mí no me preocupa. A mí lo que me interesa es que Dios crea todo un universo y que entre todo el universo, que ahora sabemos algo más del universo, crea un lugar llamado el planeta Tierra, al que dota de, pues bueno, lo dota de elementos, de cualidades que hacen posible que este planeta sea habitado. Bien, para una persona que no crea en esto de la creación y en Dios, pues podrá hablar de la teoría del Big Bang y de todas estas cosas y tal. Pero para los que sí que hemos depositado nuestra fe en Cristo, es muy importante saber que Dios hace habitable un planeta Tierra en el principio que Dios lo hace habitable y que Dios pone al hombre en ese planeta, independientemente de lo que podamos creer que hay en otros sitios. Y pone a un hombre que tiene conciencia, a un hombre que dice que creó al hombre, y luego dice varón y hembra los creó, es decir, dos sexos distintos, pero es el hombre, el antropos, al que le da la calidad, la virtud, el gran honor de pasearse con su creador. Y querámoslo o no lo queramos, o lo creamos o no lo creamos, el acto creacional del hombre es el gran acto de amor, o el primer acto de amor por parte de Dios para una humanidad, porque al hombre le da unas prerrogativas que luego las va a perder, pero que en principio las tenía. Es el gran acto de amor, porque Dios cuando hace al hombre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree de todo lo que hay creado. Es decir, el hombre lleva la imago Dei en su interior. Entonces el primer acto de amor de Dios es crear al hombre y ponerlo en un espacio donde pueda desarrollarse con una diferencia tremenda entre todos los animales, a los que además lo pone como Señor y sustentador y virrey de la creación. Ya tenemos un principio. El segundo principio lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, por supuesto, y nos dice así el evangelista Juan, dice: en el principio, ya tenemos el segundo principio. ¿Qué pasa en el segundo? En el primer principio que hemos visto, Dios crea y pone al hombre, pero al hombre no le van bien las cosas, es decir, y con él hemos caído toda la creación. Dice: en el principio era el Verbo. En la eternidad, si traducimos mejor principio, sería en la eternidad era el Verbo, o el proyecto de Dios, o el Logos, o la palabra, como queráis llamarlo. Y esa palabra, ese Verbo, estaba con Dios. Y esto nos habla de comunión ya entre el Padre y el Hijo, de lo que hablaremos también en el primer capítulo de Juan. Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vale, y entonces aquí nos encontramos ya con que es el segundo principio, donde Dios decide a ese Dios creador en la persona de su Hijo, por el cual fueron hechas todas las cosas,
enviarlo a la tierra. Dice Juan que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. A Dios su Hijo unigénito le ha dado a conocer. El Verbo se hizo carne y plantó su tienda de campaña entre nosotros. Segundo principio, Dios viene a tener comunión con nosotros y sobre todo a rescatarnos del trágico pecado que contaminó a toda la humanidad en la persona de su Hijo. Pero es que todavía aún quiere más de nosotros. Ese es el segundo principio. Y el tercer principio es el que hemos leído en la primera carta. Lo que era desde el principio, ahí Juan ya se está explayando más. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, como he repetido antes, lo que hemos tocado, porque se paseó entre ellos, lo tocaron. Tomás metió sus dedos en las manos y en el costado. Ellos comieron con él. Os anunciamos, dice, hemos visto, os testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Todos estos principios, principio creacional, el principio de la humanidad, de la encarnación del Hijo de Dios para pasearse y vivir con nosotros, el testimonio de Juan hablándole, todo esto se los está diciendo a unas personas que ya se están alejando de Dios por el gnosticismo. Y les está diciendo que la comunión, para que vosotros, les está diciendo, tengáis comunión con nosotros, no os alejéis porque sé lo que está pasando y es muy fácil. Y lo interesante es tener comunión con nosotros, tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto, decía algo Rubén hace unos momentos, esto es muy fácil de que deje de suceder, de que se rompa esa línea directa y esa comunión con el Padre y con el Hijo y con nuestros hermanos deje de funcionar como tiene que funcionar. Solo una comunión auténtica, solo cuando uno se encuentra con Dios, sea a las 7 de la mañana, como dice Él, sea cuando tengas espacio, entras en los arcanos de Dios. Y a veces yo creo que puedo entrar en el marco de su voluntad, a ver lo que puedo resolver, que yo sé que no lo puedo hacer porque creo sobre todas las cosas en un Dios soberano. Y el que le tenga miedo a la soberanía de Dios está en un grave error, porque dejaríamos a Dios a medias, dejaría de ser Dios para ser algo manipulable por nosotros. El Padre Juan quiere que tengamos comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Es decir, aquí hay unos lazos entrañables que no podemos olvidarnos. Yo sé que a todos nos gusta esto, lo otro y lo de más allá, pero ¿qué vidas presentamos nosotros ante una sociedad que apenas nos deja hablar? Si las vidas que más han hablado han sido las vidas de testimonio, cuando no has podido abrir la boca, el vecino te ha visto cómo funcionas, el compañero de trabajo ha visto cómo te comportas en 1001 problema. Yo tuve un amigo que era compañero de trabajo y venía conmigo siempre en el coche, me odiaba, y yo iba con él en el coche a trabajar, me discutía todo, me discutía todo, pero no nada cristiano, todo problemas de todo tipo, ya sean laborales, ya sean ideológicos, ya era de todo, era demasiado. Y yo decía, yo me tiro un día del coche, yo dejo esto ya, yo lo dejo, pero no sé qué privilegio me daba el Señor, que yo aguanté con Él hasta que murió. Y sin poder haberle dado un test. Y luego cuando llego un día allí,
Cuando veo el féretro delante y acudo, toda la familia, creedme, toda la familia de ese compañero de trabajo, la mujer, los hijos, los nietos, vinieron a abrazarme. Y aún una hija que estaba perdida por dentro salió corriendo cuando me iba, Raúl, Raúl. Me volví, me dio un abrazo. Y me dijo la viuda, ¿tú sabes que en la mesa Pepe solo hablaba de ti? Yo digo, no, hombre, ya puede hacerlo ya. Si me tiene consumido, llevo 8 años consumido. Y esto es fundamental, el testimonio es fundamental. Mirad, el apóstol Juan, cuando ya es mayor, se retira, como podíamos hacerlos algunos que ya hemos jubilados un tiempo, pero no es el caso mío. Se retira a Éfeso, allí a vivir. Bueno, y allí pues figura como pastor también. Y Éfeso era una iglesia, para los que habéis leído algo, pues sabéis que Éfeso era una iglesia grandísima, precisamente tenía un puerto que ahora no lo tiene, que se ha alejado 10 kilómetros la costa, se ha ido el mar hacia adentro, pero tenía un puerto muy interesante, aunque la capital de toda la comarca era la Odisea. Éfeso tenía también el gran templo de Diana, la Artemisa de los griegos, y tenía un gran negocio, como todos sabéis, con el platero y la muchacha pitonisa y todo esto. Era una ciudad cosmopolita donde las haya. Todavía se puede pasear, ahora no recuerdo bien los kilómetros, pero tiene un paseo que todavía lo puedes recorrer lleno de ruinas, ¿eh? Y lo que dicen que está allí es la casa de Juan, el apóstol Juan, y han hecho una especie de basílica encima de la tumba de él, que se cree que estaba ahí por uno de los primeros padres de la iglesia, que ahora se me ha ido el nombre, en el segundo siglo y tal. Pero bueno, a mí eso es lo que menos me importa. Lo que sí que le importaba a Juan es que Juan sabía cómo había sido Éfeso, cómo el testimonio de Éfeso arrasó, cómo el testimonio mío, cómo el testimonio tuyo puede arrasar por donde vayas. Y arrasó porque Éfeso tenía un gran cartel, tenía una serie de admiración, o sea, Éfeso, los creyentes gozaban de una admiración importantísima en Éfeso. O sea, la clase cristiana en Éfeso era admirada, no diría admirada, superadmirada, por el testimonio que estaban dando. Es que no podían rebatir ese testimonio. Pero ¿sabéis qué pasó? Que los papás murieron, los abuelitos murieron, los que llevaron ese testimonio que habían estado con Jesús o a 30 años de haber muerto Jesús, toda esa generación fue muriendo. ¿Y qué pasó con los hijos? Lo que está pasando ahora. Los hijos ya no daban el testimonio que estaban dando los padres. Y los nietos, igual que ahora, nietos de muchos creyentes, por los que hay que orar todos los días, se confundían entre la multitud y entre la sociedad de la gran ciudad de Éfeso. Por eso el Apocalipsis, también de Juan, cuando el Señor Jesucristo escribe a las 7 iglesias de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso le tiene que decir algo muy importante. Pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Aquel amor que hizo temblar los cimientos de aquella gran ciudad de Éfeso, con todos los adoradores de Diana de los efesios, hizo temblar las columnas sociales y religiosas, no digo ya políticas porque el Imperio Romano lo tenía todo muy atado, pero sí las otras columnas de la sociedad y de la religión.
aquello se estaba difuminando, y entonces el apóstol Juan tiene que intervenir y decir: mirad, lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado en cuanto al verbo de carne, es decir, a Dios hecho carne, esto os anunciamos. Es que es esto, lo tenéis fresco todavía. No sé durante cuánto tiempo, me imagino que podría decirles, pero hoy está fresco. Es un buen género como el que va al mercado y lo trae de primera mano, para que tengáis comunión con el Padre y con el Hijo, para que no os dejéis influenciar, para que entréis en lo más recóndito de Dios, en el corazón, en esos pliegues íntimos del corazón de Dios, y podáis saborear todas las delicias que Dios tiene preparadas para nosotros, porque eso va a hacer que todo lo demás que la sociedad o el mundo nos enseña oscurezcan al lado de lo que Dios nos está mostrando. Y por eso me llama tanto la atención, que lo he dicho, que Juan, desde que el Señor Jesucristo se despide ya en su último testamento, en Juan 14, 15, hasta que acaba, hasta que le prenden, 3 veces dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, haced esto que os estoy diciendo para que vuestro gozo sea cumplido. Y a mí me llama mucho la atención, porque es que yo digo, bueno, vamos a ver, si mi gozo no está cumplido, ¿qué hago yo aquí? O sea, estoy desperdiciando. A mí se me está ofreciendo lo máximo y no lo estoy recibiendo. O sea, no lo estoy aprovechando. He podido leer en el griego lo que significa el gozo completo, para que vuestro gozo sea completo, y el verbo, la palabra que utiliza es plerotes, que significa plenitud, desbordamiento, llenura, como pleroma se utiliza para la llenura del Espíritu Santo. Esto es lo que significa. Esto es lo que dice el rey David, por ejemplo, sin conocer todo esto, en el Salmo 23. Mi copa está rebosando. O sea, no es que diga, me han servido en la copa y voy a entrar en la mesa y tal. No, es que observa la mesa. Han preparado mesa delante de mí, dice David, pero observo que mi copa está rebosando. O le pego ya un traguito o desperdicio algo. Bueno, ¿por qué no aprovechar nosotros ese gozo cumplido? Es que si no es así, ¿por qué el Señor tantas veces dice para que vuestro gozo sea cumplido? Y anterior a esta frase, si os fijáis en el 15, en el 16 y en el 17, Jesús les está dando unas instrucciones de vida aquí en el mundo, porque Él se va allá. Y se las da y les dice: os estoy hablando para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, no lo desechéis, no lo malvendáis, no lo malbaratéis como la gracia barata de Dietrich Bonhoeffer en su famoso libro. La gracia es muy cara, al Hijo de Dios le costó la vida. La gracia es tan cara que igual que Él perdió la vida, la puedo perder yo, como la perdió el escritor alemán en el campo nazi de concentración. Pero hoy llegar a esa plenitud y saborear la plenitud. ¿Por qué? ¿Me puede hacer daño saborear la plenitud de Dios? ¿Me puede hacer daño cuando me dice que la está preparando para que el gozo sea completo? Porque la verdad es que el gozo, si no es completo, se queda a mitad. Y un gozo completo es lo mejor que pueda haber. Y sobre todo porque el que te da la llenura, el que te dice, ya está completo tu gozo, y eres tú, soy yo el que lo experimenta eso, el que hace todo eso es Dios.
Dios que nos pone en el planeta Tierra en un principio, Dios que envía a su Hijo hecho de carne, vaciándose de toda su gloria, paseando por las calles de Palestina, sufriendo y viviendo, pasando hambre y sueño como tú y como yo, para darse cuenta de nuestra debilidad. Porque si no fuese así, nosotros no podríamos alcanzar a Dios. Y Él nos abre la puerta clara, el camino claro y abierto para llegar a Él. Y a mí me duele mucho y me da mucha tristeza cuando leo las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, que me digan que si no actúas de otra manera, pues por ejemplo, mira, yo quitaré tu candelabro de esta iglesia. Y un día cerramos las puertas de aquí y uno se va a una iglesia, otro se va a otra y tal. Pero ¿dónde queda el testimonio? ¿Dónde queda? Hay gente inconstante que ese problema no lo tiene, del testimonio que va una semana a una, otra semana a otra, a ver si así no le cierran las que van y si cierran otra van sorteando. Eso no es. Aquí o se queda uno en la trinchera y defiende el fuerte o no hay nada que hacer. Los ministerios son así, los ministerios no son para estar aquí luego para irse fuera porque la misión me envía a otro lado y los dejo colgados a todos aquí. Eso no es así. Aquí o se mantiene el tipo en el nombre de Jesucristo o no se hace nada, o no se hace nada. Y todo eso depende de nosotros, de la comunión que tengamos con el Padre y con el Hijo. ¿Qué es lo que va a representar la iglesia local en mi vida? Porque a veces la iglesia local, en mi estilo de vida, en mi trabajo, representa un 20%, en otros un 70%, en otros menos o más, no lo sé. Pero cosas que no funcionan en el testimonio y en muchas cosas, aquí las hay. En Agustina de Aragón las hay, por la falta de compromiso, porque eso significa que no hay comunión con el Padre ni con el Hijo, y que nuestro gozo no está cumplido, y al ver que nuestro gozo no está cumplido, buscamos el gozo en otros sitios donde no nos lo van a dar. Así que fijémonos muy bien, reflexionemos muy bien sobre nuestra vida, reflexionemos muy bien para qué Dios nos ha puesto en el planeta Tierra y concretamente en esta iglesia, o donde esté, no lo sé, pero que Él pueda decirte: buen siervo fiel, te puse sobre poco, vale, pero lo has cumplido. Ahora pasa al gozo de tu Señor. Es un gozo cumplido, por cierto, cuando estemos con Él. Pasa al gozo de tu Señor. Así que apelo a nuestros corazones, a lo más profundo de nuestra intimidad, para que nos pongamos delante de Dios cada día y pensemos cuál es nuestra actitud, cuánto tiempo le dedicamos a la comunión, cuánto tiempo dedicamos al hermano, cuánto tiempo dedicamos a arreglar un grifo en la iglesia, cuánto tiempo dedicamos a organizar esto, cuánto tiempo dedicamos a que esta iglesia tenga proyectos. Y todo eso se tiene que hacer desde un corazón en comunión con el Padre y con el Hijo, y desde la oración comunitaria y también privada, porque hay que saber qué es lo que Dios nos está mostrando y sobre todo lo que Dios quiere que hagamos. No vale que uno diga: el Señor me ha hablado y vamos aquí o allá. No, si no me habla a mí, a ti tampoco. Así que hay que poner todo y coincidir todo lo que nos habla el Señor y como iglesia seguir adelante. No somos pocos, a veces nos deslumbran las macro iglesias, sobre todo, que me perdonen los hermanos estadounidenses, pero todas estas macro iglesias y tal. Pues no, ¿qué creéis que había en Éfeso? ¿Qué creéis que había en Jerusalén? Iglesias que se escondían,
¿Qué creéis que era? ¿Que vamos a tener aquí la aquiescencia del primer ministro? No, aquí hay que luchar, como lucharon todos los partidos políticos y como se luchó por el reino de los cielos. Así, y nada más que así. De la otra manera, ¿queréis ser meros espectadores de esta vida? Tenemos la oportunidad de hacerlo, pero a mí me da miedo enfrentarme con el Señor y sobre todo, no es que me dé miedo, me da, no sé cómo decirlo, no poder aprovechar todo el gozo de la salvación que aquí se nos está ofreciendo, como dice el Señor Jesucristo, para que vuestro gozo sea cumplido. Ojalá el Señor nos remueva el corazón, la conciencia, para que nos acerquemos a Él y podamos ver, como David, que la copa estaba rebosando. Y eso de que la copa estaba rebosando decía: voy por el buen camino, y han preparado la mesa delante de mí. Y el que me ha acompañado todo el tiempo no se ha tirado atrás. Ha seguido conmigo y este es mi final. Y moraré por largos días en la casa de Dios. Si eso no está claro en nuestras vidas, habrá que planteárselo otra vez. Que el Señor nos bendiga a todos.